Muchas gracias, señora presidenta. Señora fiscal general del Estado, usted nos ha hecho aquí una breve síntesis de la actuación de la Fiscalía en los últimos tiempos. Nos ha abrumado de datos y de cifras con una visión ciertamente triunfalista. Yo creo que lo que debemos hacer es una valoración de cómo está actuando la Fiscalía, pero para enmarcarlo debidamente creo que deberíamos recordar a los ciudadanos que usted, como fiscal general del Estado, puede dar instrucciones generales, es decir, cómo deben comportarse cada uno de los 2.553 fiscales que hay en España ante determinados fenómenos delictivos, o instrucciones particulares para un caso concreto. Esto significa que, en última instancia, todo aquello que pase en la Fiscalía, sea en la Fiscalía del Tribunal Supremo, sea en el lugar más recóndito y pequeño de la geografía, es responsabilidad suya. Y usted nos ha dicho que la labor de la Fiscalía, y lo compartimos todos, supongo, debe ser fomentar la convivencia. A mi juicio, le avanzo, la Fiscalía que tenemos es impropia de un Estado de Derecho y mucho más de una pretendida plena democracia. La Fiscalía tendría que actuar, se le ha dicho también, con neutralidad política, y creo que no lo está haciendo. Se lo dije en su primera comparecencia, el conflicto territorial que padece España con Cataluña debería solucionarse desde la vía política, no echando todavía más gasolina al fuego con actuaciones punitivas. Y lo cierto, como se ha destacado ya por otros portavoces, es que la Fiscalía ha tenido una actitud muy distante de la neutralidad política. La tuvo en la acusación del procés, al que, por cierto, obiter dicta, usted ha dicho que fue ejemplar en cuanto a su conducción. No es lo que opinan los observadores internacionales, y en todo caso veremos qué es lo que dice Estrasburgo. La Fiscalía se ensañó acusando con rebelión, aprovechándolo para suspender cargos públicos a diputados electos. Algún fiscal sigue todavía hablando de golpe de Estado cuando el propio Tribunal Supremo dijo que ahí lo que había era un delito contra el orden público, y no consta que usted haya tomado cartas en el asunto. Al revés, ha hecho unos nombramientos que ciertamente cuestan de compatibilizar con los principios de especialidad y territorialidad que usted acaba de destacar. Se le ha puesto de manifiesto también cómo la Fiscalía se opone a los indultos de los presos políticos catalanes, impugna el tercer grado, cómo acusa a unos síndicos electorales que ellos mismos renunciaron al ejercicio de sus cargos, qué usurpación de atribuciones va a haber cuando la ley fue declarada ilegal, o una querella contra la mesa de un Parlamento por admitir a trámite un debate exactamente igual sobre el rey que el que se hizo en el Parlamento de Cantabria. Claro, en el Parlamento de Cantabria era a favor, para apoyar la monarquía; en el Parlamento de Cataluña era para censurarla, y por eso el trato desigual. ¿No habíamos quedado que sin violencia se podía hablar de todo? Pues resulta que no. Y usted me responderá, seguro, que todo eso lo hace la Fiscalía basándose en el principio de legalidad. Usted y yo, todos los que estamos aquí, somos juristas y sabemos que el principio de legalidad permite diversas interpretaciones y se puede actuar en un sentido que escale o desescale, que tensione o destensione el conflicto. Pero, en todo caso, como usted misma ha manifestado, la principal guía de actuación del Ministerio Fiscal debe ser la defensa de los derechos fundamentales. Y desde ese punto de vista debo ponerle de manifiesto, como se le ha dicho ya, que diversos organismos internacionales han criticado la sentencia del procés por desproporcionada, pero especialmente, muchos de ellos solo tienen autoritas pero no tienen potestas, lo ha hecho el Grupo de Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas, y eso obliga a todas las autoridades del Estado y también a la Fiscalía a actuar para corregir el desaguisado. Pero es que además tiene usted dos verdades judiciales, porque por los mismos hechos el Tribunal Supremo condenó y la Audiencia Nacional ha absuelto, exactamente por lo mismo. Puede haber una diferencia ligera en cuanto a los hechos, pero los argumentos que utilizaba la sentencia del Supremo hubieran llevado a la condena del mayor Trapero y la cúpula de Interior, y al revés, los argumentos que utilizaba el ponente Ramón Sáez hubieran llevado a la absolución de los presos políticos condenados en el Supremo. Por tanto, mi percepción, y creo que la de muchos españoles y la mayoría de catalanes, es que en vez de ser defensora de los derechos fundamentales, la Fiscalía está instalada en la represión.
Usted me podría replicar al respecto que, en definitiva, principio de legalidad, dura lex et lex y que, por tanto, sería una opción de política criminal difícilmente comprensible cuando ha sido nombrada por un gobierno progresista, pero que ustedes mantengan esta postura de dureza de la aplicación de la ley, pero luego veo que la Fiscalía no consta, como ya se ha dicho también, que haya iniciado ningún tipo de actividad para ver la última regularización del rey emérito, si ha habido blanqueo de capitales, si alguien prevaricó en la agencia tributaria alertándole de que era inminente el inicio de una actuación. No se han iniciado, no nos consta, actuaciones por el uso público de los fondos reservados para reprimir la disidencia política. No consta, también se le ha dicho, que la Fiscalía haya hecho nada con respecto a los crímenes de Estado que se produjeron hace tiempo, pero que se han conocido revelaciones verdaderamente espeluznantes de estos últimos días. Les recuerdo que son crímenes de lesa humanidad y, por tanto, imprescriptibles. Tampoco consta que la Fiscalía haya procedido en el caso de la manifestación antisemita que se produjo hace pocos días en Madrid, ni a aquellos oficiales que exhiben simbología nazi en Murcia, o que la Fiscalía haya actuado cuando la Guardia Civil denomina a una operación contra la disidencia política con un nombre que ensalza la División Azul. ¿Qué hace la Fiscalía? ¿Por qué unos sí, otros no? ¿Todos somos iguales ante la ley para la Fiscalía? Mire, donde mejor se visualiza es un tema que usted ha tratado, que es de los delitos de odio. Resulta que subirse a un tanque y decir que Puigdemont te vamos a poner no sé cuántas toneladas de amor, eso no es delito de odio. Pero que un mecánico se niegue a reparar un coche, eso sí es delito de odio para la Fiscalía. Que reservistas digan que van a fusilar a 26 millones de hijos de puta, esto no es odio para la Fiscalía. Pero que profesores de instituto analicen el 1 de octubre después de que se produjera, eso sí fue calificado por odio como la Fiscalía. Que se queme en una fiesta mayor un muñeco de Puigdemont no es delito de odio, pero que un payaso se fotografíe con su nariz roja al lado de un guardia civil, eso sí es delito de odio para la Fiscalía. ¿De verdad somos todos iguales ante la ley? ¿Por qué no ha modificado usted, señora fiscal general, la circular de la Fiscalía General del Estado, la 719, es un año anterior a su nombramiento, que dice que los grupos nazis pueden ser víctimas del delito de odio? Esto es el mundo al revés, como ya le han puesto de manifiesto. Señora Delgado, la Fiscalía que usted dirige no tiene ninguna apariencia de neutralidad política. La percepción de la ciudadanía es que afina a los amigos y que se ensaña con los enemigos. Ignoro si eso es porque usted es negligente invigilando con los 2.553 fiscales a sus órdenes. Ignoro si es, por el contrario, porque esas son instrucciones que le ha dado el presidente del Gobierno, que presume de que la Fiscalía depende de él. Y claro, usted dirá que no, que usted actúa obviamente con autonomía, pero como se ha puesto de manifiesto, su pasado como diputada y ministra de Justicia no le avala en esa presunción. O ignoro si es su propia convicción, que sería en ese caso una convicción contraria a la protección de los derechos fundamentales y claramente arbitraria en el ejercicio del ius poniende por parte de la Fiscalía. Sea lo que fuere, su Fiscalía, la Fiscalía que usted dirige, no demuestra ninguna neutralidad política, actúa con criterios arbitrarios y da una pésima percepción del Estado de Derecho o de una pretendida democracia plena. ¿Bien? Por tanto, no puedo felicitarle por su primer año de mandato, pero sí puedo congratularme a que, gracias a la actuación de la Fiscalía, cada día habrá más republicanos en España, como los ciudadanos de Linares que han visto que a un señor y a su hija que fueron agredidos brutalmente por la policía, la Fiscalía lo que ha hecho es imputar a los agredidos en vez de a la policía. Habrá cada día más republicanos en España y más independentistas en Cataluña. Muchas gracias.